La llamada llegó justo antes de las 5 de la mañana. Ese tramo muerto en el que el turno de noche empieza a convencerse de que casi ha terminado, pero el sol aún no se ha ganado el derecho a salir. Las calles estaban vacías de esa manera inquietante, como si todos los demás tuvieran el buen juicio de estar dormidos. Vehículo individual, luces de emergencia encendidas, bloqueando parcialmente el arcén de una carretera de 2 carriles. No hay informes de accidente. No hubo respuesta del conductor. Mi compañero, Dan, conducía. Las ventanas agrietadas, el aire frío entraba en la patrulla, lo bastante cortante como para mantenernos despiertos tras una larga noche. La radio murmuró en voz baja, sin nada más pendiente. Hablamos solo para hablar. Mitad bromas, mitad quejas, cualquier cosa para que el silencio no se apoderara. Probablemente alguien se desmayó, dijo Dan, borracho o colocado. O fingir serlo, dije. Me miró y sonrió con suficiencia. Siempre asumes lo peor. No respondí. A esa hora, lo peor suele ser tú quien te asume. Vimos el coche a unos 3 kilómetros de distancia. No hay otros vehículos, no hay casas cercanas, solo árboles apretando a ambos lados de la carretera, ramas arqueándose sobre sus cabezas como si escucharan. Dan frenó la patrulla y se colocó detrás de él. El reloj del salpicadero marcaba las 4:53 am. Recuerdo exactamente esa vez porque pensé que estábamos lo suficientemente cerca del final del turno como para que esto fuera rápido. Un golpe en la ventana, quizá una grúa. Me equivoqué. Dan no era nuevo en el trabajo. Él llevaba más tiempo en la calle que yo, más larga que la mayoría. El tipo de policía cuyo nombre la gente reconocía no porque fuera ruidoso o simpático, sino porque siempre estaba cerca cuando las cosas se torcían. Era competente, confiado, cómodo de una forma que solo se siente después de años alejándose de escenas que no deberías. Nos habían emparejado por una rotación, temporal, sobre el papel. En realidad, se sentía como que te entregaran la sombra de otro y que te dijeran que lo hicieran. Dan no explicaba las cosas, no lo necesitaba. Se movía con la facilidad de alguien que ya sabía cómo iba a hacer esta parada antes de que nos paráramos. Eso era lo que me molestaba. No es que rompiera el protocolo, sino que sabía qué partes podían doblarse sin consecuencias. Apagó los faros cuando paramos detrás del sedán. Le seguí fuera, la grava crujiendo bajo nuestras botas. El aire era cortante, lo bastante frío como para escocer. El sedán permanecía inmóvil, las luces de emergencia parpadeando en la oscuridad. Dan se puso del lado del conductor sin preguntar. Me ajusté, abriéndome más. «Mantente atrás», dijo en voz baja, sin girarse. «Déjame despertarle». No hacíamos las cosas así, no con un controlador que no responde, no en una carretera oscura sin respaldo. Pero Dan ya estaba llamando. Firme, controlado, 2 golpes bruscos contra el cristal. Sigue nada. Volvió a llamar, ahora con más fuerza. «Señor», llamó. «Policía». Sigue sin nada. Las luces de emergencia parpadeaban constantemente. Observé el reflejo de Dan en la ventana lateral. Su rostro estaba tranquilo, concentrado, casi paciente, como si estuviera esperando algo. Dan volvió a llamar a la puerta, más fuerte. Me acerqué al asiento del pasajero. El sonido resonó demasiado fuerte en la carretera vacía. Por un segundo no pasó nada. Entonces la forma del asiento del conductor cambió. El hombre estaba reclinado, la cabeza apoyada en el asiento, la barbilla levantada como si durmiera y la boca ligeramente abierta. Cuando se movía era lento y deliberado, como si su cuerpo tuviera que recordar cómo. Se sentó erguido. Vi sus ojos inmediatamente. Estaban demasiado abiertos, no parpadeaban, no se concentraban, simplemente mirando fijamente al frente a través del parabrisas, como si mirara más allá de la carretera, más allá de los árboles, más allá de nosotros. Algo les pasaba. Al principio pensé que era deslumbre, el ángulo, la poca luz, pero a medida que mis ojos se acostumbraron, lo vi claramente. Sus pupilas estaban nubladas, la oscuridad engullida por una niebla melisa. Quizá tejido sicar,
gruesos e irregulares, como si algo hubiera estado sanando sobre sus ojos durante mucho tiempo. La sangre seca se pegaba a las esquinas, costras queriéndose cerca de los conductos lagrimales. Líneas finas recorrían sus chequillas, lo suficientemente antiguas como para haberse oscurecido, como si hubiera llorado sangre y luego simplemente parado. No giró la cabeza, no reaccionó al golpe, no nos miró a Dan ni a mí. Simplemente miraba hacia el frente, respirando superficialmente, el pecho apenas moviéndose. «Señor», dijo Dan, con voz firme, profesional, «¿me oye?» Sigue sin nada. Me acerqué más, intentando captar la mirada del hombre desde otro ángulo. Nada cambió. No seguimiento, no titubeos. No nos estaba mirando. No estaba mirando nada. «Dan», dije en voz baja, «creo que está ciego». Dan no respondió inmediatamente. Se inclinó hacia la ventana, mirando, estudiando el rostro del hombre como si fuera un objeto, sin prisa, no sorpresa, como si estuviera esperando algo. Dan volvió a llamar a la puerta. Más fuerte. Me acerqué al asiento del pasajero. Los labios del dirigente se entreabrieron. Por un momento pensé que iba a hablar. Me incliné, instintivamente acercando el oído a la ventana entreabierta. En cambio, su mandíbula se tensó, su respiración se entrecortó, y entonces susurró algo tan bajo que casi no lo entiendo. No para Dan, no para mí, solo en voz alta. Los labios del hombre se movieron de nuevo. Esta vez salió sonido. Se le salió en un rápido y sin aliento, demasiado rápido para agarrarse, las sílabas chocando como si tuviera miedo de frenar. «The trusim, the trusim, the truss». Me acerqué más, intentando atraparlo. «¿Qué?», dije. «Señor, ¿qué dijo?». No se detuvo. Las palabras, o lo que fueran, seguían saliendo a trompicos, cortantes y urgentes, cada una mezclándose con la siguiente. Sin pausas, no espacio para separarlas. Miré a Dan. «¿Qué está diciendo?». Dan se apartó de la puerta y se enderezó. Su rostro se mantuvo neutral, pero sus ojos se posaron en mí un segundo más de lo necesario. «Nada», dijo. «Probablemente está drogado». La respiración del hombre se volvió más áspera, los sonidos abriéndose paso ahora de él. «The trusim, the trusim». Me erizaba la piel, no porque lo entendiera, sino porque parecía dirigido, como si los sonidos estuvieran dirigidos, aunque el significado no lo fuera. Cogí mi radio. «Central, tenemos a un conductor que es...». El hombre inhaló rápidamente, un jadeo agudo como si hubiera estado conteniendo la respiración demasiado tiempo. Giró la cabeza, no sus ojos, solo su cara. Hacia mí. «De Trusim», logró decir una última vez. Luego se puso rígido. Conseguimos abrir la puerta sin mucha resistencia. Dan metió la mano primero, apagó el motor y puso el coche en punto muerto. El conductor no nos resistió cuando le dijimos que se bajara. Se movió rígido, como si sus articulaciones no le escucharan del todo, pero obedeció. Sin movimientos bruscos, sin agresión. Simplemente mal. De cerca el daño en sus ojos era peor. La opacidad no era uniforme, más gruesa en algunos puntos, desigual, como tejido cicatricial que había crecido sin supervisión. Aún así, no nos miró a ninguno de los dos. Su cabeza permanecía hacia adelante, la barbilla ligeramente levantada, respirando superficial y rápido. «Tranquilo», dije, manteniendo la voz baja mientras lo guiábamos hacia el hombro. «Estás bien». No estaba seguro de si era para él o para mí. Dan estaba muy cerca de él, una mano ya cerca del hombro del hombre, como si esperara una excusa. He activado mi radio. «Central, envíe una ambulancia para nosotros. Tenemos un hombre, no responde. Posible médica». El conductor se tambaleó. Ajusté mi agarre, estabilizándole. Su ropa estaba húmeda de sudor a pesar del frío, su piel caliente bajo mis guantes. Por un segundo, todo pareció estar bajo control. Entonces, su mano salió disparada. Agarró la parte delantera de mi chaleco, clavando los dedos con fuerza suficiente para tirarme hacia adelante. Su fuerza me pilló desprevenido, no explosiva, solo desesperada, frenética. Caí de rodillas, con fuerza. Recuperé el equilibrio rápidamente.
¡Ey! Grité. Su rostro se torció, la mandíbula apretada, los dientes apretados. Los sonidos volvieron, ahora más fuertes, brotando de él en un torrente sin aliento. ¡Detrus! ¡Detrus! La saliva me golpeó la mejilla. Me quedé paralizado. El entrenamiento te dice que crees distancia, a desconectarse, pero lo único que podía ver era lo dañado que estaba, qué perdido. Esto no fue un ataque, fue pánico. Un hombre ahogándose, agarrando lo más cercano. Tranquilo, dije de nuevo, con las manos en alto, intentando apartar sus dedos sin que empeorara. Estás bien, la ayuda viene. Esa vacilación duró quizá medio segundo. Dan no dudó en absoluto. Se lanzó hacia adelante, agarró al hombre por el hombro y lo derribó con fuerza. El conductor cayó al suelo con un golpe sordo, el aire explotando de sus pulmones. ¡Dan! Grité. Demasiado tarde. Dan se lanzó junto a él, con la rodilla firmemente apoyada en la espalda del hombre. El conductor gritó, más por el shock que por el dolor, los brazos luchando inútilmente contra el asfalto. «¡Deja de resistirte!», ladró Dan, lo suficientemente alto para la cámara corporal, lo suficientemente alto como para justificar lo que estaba haciendo. El conductor no se resistía. Dan lo tiró hacia abajo, obligándole a quedarse tirado, y luego le dio una patada fuerte al costado. No necesario, no reactivo, intencionado. «Dan, ya basta», dije, tirándolo hacia atrás. Dan se apartó suavemente, respirando con calma, como si acabara de terminar algo rutinario, algo practicado. El conductor yacía ahí jadeando, ligeramente encorvado de lado, los sonidos ya desaparecidos. Sus ojos miraban al cielo, desenfocados, las lágrimas cortando líneas limpias a través de la sangre seca de su rostro. La radio crepitó. La central confirmó que los servicios de emergencia estaban en camino. Dan miró al hombre y luego a mí. «Te agarró», dijo con tono seco. «¿Dudaste?» No respondí, porque tenía razón, y porque la forma en que lo dijo me revolvió el estómago. Los servicios de emergencia llegaron unos minutos después. Los paramédicos se movían rápido, profesionales, imperturbables ni por la sangre seca ni por la mirada desenfocada del hombre. Tras un breve intercambio, nos preguntaron si alguno de nosotros podía acompañarnos. Dado el comportamiento del hombre, tenía sentido. «Iré yo», dije. Dan no discutió. Él simplemente asintió y siguió a la ambulancia en la patrulla. Dentro el aire olía a antiséptico y guantes de roba. El hombre laía atado a la camilla, el pecho subiendo y bajando en ráfagas superficiales. El médico checó sus constantes vitales mientras la ambulancia volvía a la carretera. Ahí fue cuando lo sentí. Sus ojos estaban puestos en mí. Ya no desenfocado, no mirando a través del parabrisas, clavado directamente en mi cara. Me moví un poco, pensando que era coincidencia. No lo era. No parpadeó. El médico le habló, le preguntó su nombre, la fecha, dónde estaba. Ninguna respuesta. Solo esa mirada, intacto, intención. Entonces sus labios se movieron. Ahora suave, casi sensible. «Detrusim». Lo repitió de nuevo, más despacio, aún así aplastados, aún lo suficientemente silencioso como para que el médico no se diera cuenta. D-T-R-U-S. IM. Una y otra vez, un susurro sincronizado con el zumbido de la carretera. Cada repetición me presionaba más bajo la piel. Rompí el contacto visual y me quedé mirando el armario metálico frente a mí hasta que la ambulancia redujo la velocidad y entró en la enfermería. En el hospital, el hombre fue ingresado y colocado en una habitación bajo observación. Estaba detenido a la espera de la autorización médica. Nada importante sobre el papel. Hasta que le dieran el alta médica, era nuestra responsabilidad. Dan y yo nos quedamos fuera de la habitación mientras un médico intentaba, sin éxito, sacar nada coherente de él. «No me está dando mucho», dijo el médico. «Podría ser psiquiátrico, podría ser neurológico. Difícil de decir». Dan asintió. «Esperaremos». Cuando el doctor se fue, Dan se inclinó hacia mí. «¿Estás bien?», preguntó. «Sí», dije. Me estudió un segundo y luego sonrió con suficiencia.
Dudaste antes. No quería hacerle daño. Dan se encogió los hombros. Así es como la gente sale herida. Ahí estaba, otra vez. Ese empujón sutil. Cúbreme la espalda, añadió en voz baja. Eso es todo lo que pido. No era la primera vez que decía algo así, y no era lo peor que había hecho nunca. Meses antes, un tiroteo implicado por un agente. Limpio en papel, demasiado limpio. Dan afirmó que el sospechoso intentó coger un arma que antes no estaba allí. Vi de dónde venía. He vivido con ese conocimiento todos los días desde entonces. Vivía con la culpa, con el miedo, con la idea de que tenía una esposa y una hija que dependían de que yo volviera a casa. Entonces decidí que lo denunciaría. Cuidado, de la manera correcta. Dan no tenía ni idea. Al menos eso creía que no lo creía. «Voy al baño», dijo Dan. «Coge algo de la máquina expendedora». Los pasos de Dan se desvanecían por el pasillo. No todos de golpe, justo lo suficiente para que el sonido se diluyera, se alargara y finalmente dejara de pertenecer a esa habitación. Fue entonces que el hombre se incorporó. Sin esfuerzo, sin aviso. Un momento estaba relajado contra el colchón. Al siguiente su columna estaba recta, los hombros cuadrados, las ataduras apretadas sobre las muñecas. Me quedé mirando. «Tuve que forzar tu atención», dijo. Las palabras fueron calmadas, elevadas, colocadas con cuidado, como si cada una importara. Se me abrió la boca. No salió nada. «Si no, me habría superado», continuó. «Hombres como tú siempre lo hacen. Ves a la gente todos los días y nunca la ves realmente». Sentía el pulso en los oídos. Así que te detuve. La habitación se sentía más pequeña. «Lo denuncié yo mismo», dijo. «Elegí el camino, elegí la hora, esperé». Mis pensamientos se dispersaron. Lo único que pude hacer fue un silencio atónito. ¿Pero qué coño? No lo reconoció. No duermo, no descanso, no lo olvido. Levantó ligeramente la barbilla. Vienen, quiera o no. Seguí su mirada a sus ojos. Intenté cerrar la puerta, continuó. Intentó cegar a la parte de mí que mira. Su voz no cambió. Los quemé. Córtalas, que se cicatricen. Pensé que si no podía ver el mundo, no vería lo que vendría después. Un leve suspiro. No sirvió de nada. Ahora me temblaban las manos. No llegan como pensamientos, llegan enteros, íntegros, como estar en una habitación después de que todo ya haya pasado. Se inclinó un poco hacia adelante. Así es como lo veía. Se me encogió el estómago. «Siente que te estás apartando», dijo el hombre. «Sabe que llevas culpa. Hombres como él lo reconocen». Las palabras me presionaban. «Sabe que hablarás», continuó, «eventualmente, y no puede permitirlo». El aire se sentía denso. «Tiene demasiado invertido», dijo el hombre. «Demasiadas historias ya contadas». Entonces la visión se desplegó. No apresurado, no gritado, recitado. «Va a tu casa cuando sabe que no estás», dijo el hombre. «Elige un momento en que las paredes están en silencio y los suelos recuerdan cada paso». Se me apretó el pecho. «Tu esposa oye la puerta», continuó. «Cree que eres tú. Incluso sonríe». Me sentí mal. «Está tirada al suelo en la cocina», dijo el hombre. Coge el móvil, lo guarda en la encimera. Pantalla abajo. Mis dedos se encogieron. «Le pisa la mano», dijo el hombre bajo. «No lo suficiente para aplastarlo, lo suficiente para que los huesos se disligsen». Se me cortó la respiración. Cuando vuelve a extender la mano, él le rompe el brazo más arriba. Continuó. Por encima de la muñeca. Limpia. El sonido es agudo en una cocina silenciosa. Mi visión se nubló. «Intenta gritar», dijo. Su aliento sale primero. Las palabras seguían llegando. «La tiene pegada al mostrador», dijo el hombre. No enfadado. «Cuidado.
Necesita que ella se mantenga consciente. Apenas podía respirar. Ella gatea, continuó, un brazo arrastrando mal, la otra temblando demasiado para sostener su peso. Una pausa. Piensa en tu hija, dijo. Tú no. Sentí las rodillas débiles. No llega lejos. El zumbido de la habitación resultaba ensordecedor. Vuelve a casa más tarde, dijo el hombre. Lo hueles antes de verla. Unos pasos resonaron débilmente en algún lugar del pasillo. Tú despeja la casa, continuó, habitación por habitación, porque así eres tú. Su voz bajó. Te espera en el pasillo donde las paredes se estrechan. Se me dio un golpe en el corazón. Te dispara una vez, dijo el hombre. Bajo, suficiente para mantenerte despierto. El pomo de la puerta se movió ligeramente. Se arrodilla a tu lado, susurró. Te dice que esto no tenía que pasar. La puerta se abrió. Dan volvió a entrar en la habitación. El hombre se desplomó al instante, como si le hubieran cortado la columna. Su cabeza se recostó contra la almohada, los ojos desenfocados, arruinados otra vez. «Dresum», susurró entre dientes. «Dresum». Dan le miró, sin impresionarse. «¿Alguien ha dicho algo útil?», preguntó. No podía responder. Porque sonaba a locura, y porque sonaba como un recuerdo que aún no había ocurrido. Después de lo que pareció una eternidad atrapado en el hospital, aparecieron 2 agentes para ocupar nuestro lugar. El sargento quiere que volváis y que empecéis con el papeleo. Tenía sentido, pero no me gustó. El papeleo después del día que tuvimos sonaba fatal. Dan nos llevó de vuelta a la comisaría sin decir mucho. Parecía cansado, de verdad. El tipo de cansancio que sientes después de demasiados años en las noches, cuando la adrenalina se va y solo queda rutina. Por dentro, estiró los hombros y soltó un largo suspiro. «Estoy agotado», dijo. «¿Estás listo para encargarte del papeleo de esta?» Eso me pilló desprevenido. Normalmente insistiría en repasarlo todo él mismo. «Sí», dije, «lo tengo». Él asintió. «Lo agradezco. Me voy a casa a dormir un poco». Sin filo, sin tensión, solo otro turno terminando. Mientras caminaba hacia la puerta, se detuvo. «Hola», dijo mirándome de reojo. «No le des demasiadas vueltas esta noche. El tipo estaba hecho un lío. Las cosas pasan». Luego desapareció. Miré el informe más tiempo del que debería, releyendo las mismas líneas sin asimilarlas. Lo que fuera que el hombre hubiera dicho en el hospital, ahora le parecía lejano, como algo que se escuchó en un sueño. La fatiga hace eso, hace que los recuerdos sean poco fiables. Suena borroso, significa que se desliza. Cuando la luz del exterior empezó a suavizarse, me di cuenta de que aún no se me había quitado la sensación en el pecho. Así que puse la cámara corporal. Me decía a mí mismo que solo estaba siendo minucioso. El audio era un desastre al principio. Ruido de la carretera, respiración, estática. Cuando el hombre habló, aún sonaba apresurado, roto, exactamente como lo recordaba. Casi. Aislé el clip. Lo alentó. Y ahí estaba. No confíes en él. Lo volví a jugar a velocidad normal. Esta vez estaba seguro. El hombre nunca hablaba de forma incoherente. Hablaba con miedo. Había intentado advertirme desde el principio. Me recosté, de repente consciente de cuánto tiempo llevaba despierto. Qué fácil sería convencerme de que estaba exagerando, conectando puntos que no debían estar juntos. Aún así, la sensación no desaparecía. Lo volví a jugar a velocidad normal. Esta vez estaba seguro. El hombre nunca hablaba de forma incoherente. Hablaba con miedo. Había intentado advertirme desde el principio. Llamé a mi mujer. Respondió mientras se movía por la casa, con voz normal, distraída. «Hola», dijo. «¿Estás vivo?» «Apenas», dije. «Escucha, puede sonar tonto, pero ¿podrías ir con su hermana esta noche?» Ella rió suavemente. «¿Qué? ¿Por qué?» «No lo sé. Solo necesito que confíes en mí». Hubo una pausa. No miedo, solo confusión. «Vale», dijo. «Es raro, pero vale». Dejó el teléfono mientras cogía una bolsa. Me quedé en línea, escuchando los sonidos de nuestra casa. Armarios abriéndose, pasos,
cosas familiares y confortantes. «Estoy cargando el coche», dijo. «Espera». La puerta trasera se abrió. Luego dejó de hablar. «¿Qué?», pregunté. «Creo que oí algo», dijo. «Afuera». Se me apretó el pecho. «¿Qué tipo de algo?». «No lo sé», dijo. «Como los cubos de basura». Me levanté. «No salgas ahí afuera», dije. «Ya lo hago», respondió naturalmente. «Relájate». Oí crujir de grava, raspado de plástico. Luego se rió. «Mapache, grande». Se fue cuando abrí la puerta. Exhalé lentamente. «Me asustaste un segundo», añadió. «Vale, nos vamos ya». Pasó un momento. El motor encendió. «Estoy saliendo del camino mientras hablamos, cariño. Por favor, dime qué está pasando». Antes de que pudiera hablar, volvió a hablar. «Vaya», dijo. «¿Qué?». «Creo que acabo de ver a tu compañero». Se me encogió el estómago. «¿Qué quieres decir?». «Un coche acaba de pasar volando a mi lado. Estoy prácticamente seguro de que era Dan». «¿Por dónde iba?». «No lo sé. Nos pasó justo cuando salimos. Pasó rápido». Un pausa. «Parecía cabreado», añadió. «Casi de pasada». Cerré los ojos. «Vete, no pares por nada», dije. Pero mi voz no sonaba bien. La hice quedarse en el teléfono conmigo todo el tiempo. Llegaron a casa de su hermana antes de que oscureciera. Seguro. Solo entonces se asentó por completo el peso de la suya. Dan había salido de la comisaría cansado. Dan había pasado en coche por mi casa. Dan no había llamado. Pedí que una unidad fuera a casa de mi cuñada y cuidara de mi familia. Sigo en mi escritorio mientras escribo. En unos minutos subo a contarles todo a mis supervisores. El tironeo, las imágenes, la verdad sobre Dan. No sé qué pasa después de eso. Solo sé esto. Si me hubiera ido a casa después de esta montaña de papeleo, si hubiera ignorado una advertencia que sonaba a agotamiento y locura, mi mujer y mi hija no estarían durmiendo en casa de su hermana esta noche. Y no estaría aquí sentado, intentando ponerlo en palabras, antes de que alguien más tenga la oportunidad de contar mi historia por mí mismo.